Esa penal de sentencia, María Luz Martínez. Doctora, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Perla, a vos y a tu audiencia. Doctora, queríamos conversar con usted para refrescar un poco la memoria sobre este juicio oral y público al ex titular del INDER, Rubén Darío Quesnel, y demás personas acusadas. ¿Podrías mencionarnos por qué hecho el mismo había sido enjuiciado y condenado? Él, así como los otros acusados, Marlene Isabel Mendoza Ferreira, Eder Ramón Otazo Martínez y Óscar Enrique Viera Domínguez, fueron en ese momento condenados por los hechos punibles de lesión de confianza y apropiación. Ujú. ¿Qué es lo que en este Sucedió caso se en comprobó, doctora, en el juicio? y se ha comprobado que los montos que han sido fijados para beneficiar a Ujú. comunidades indígenas denominadas Yaquiaxá y Saboya Maxa han sido desviados, han sido mal utilizados, han sido retirados del Banco Nacional de Fomento, donde estaban a nombre del Instituto Paraguayo del Indígena, el INDI, en cuentas abiertas a nombre de esas comunidades, como ha sido en forma de pago por la resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que se emitieron a través de sentencias definitivas, por las cuales fue condenado el Estado paraguayo. Y esos fondos no Ujú. han sido entregados en el monto que estaban establecidos en esas cuentas y también en la sentencia, obviamente, y no ha sido bien utilizado en el sentido de que las especificaciones materiales en las que debían utilizarse ese dinero no fueron cumplidas, como en construcción de pozos de agua potable, Mm. infraestructura sanitaria, construcción de pequeñas escuelas para los indígenas, y ellos terminaron viviendo al final al borde de la ruta porque ni se les dio la tierra y el dinero que estaba destinado como pago en esa sentencia internacional también fue retirada del Banco de Fomento y no se les ha acreditado a ellas. Eso es en un sentido así un poco coloquial. Y quiero dejar aclarado que el tribunal estaba integrado como presidente por el doctor Víctor Hugo Alfieri Duria y mi persona y el doctor Daniel Ferro Bertolotto. Sí, doctora, en este caso, esto lo realizó él con la ayuda de otros funcionarios y inclusive, según mencionaba la investigación fiscal, con el encargado con el titular de la ONG. Asimismo, la señora Marlene Isabel Mendoza tenía la función de administradora y en ese sentido ella compareció en dos oportunidades a retirar esos montos de Mm. dinero con la autorización del señor Kessler. Y el otro era un funcionario también público del INDER, y la otra persona sí era el miembro de una ONG, que es el Mm. que actuaba de nexo con los indígenas. Ha sido un juicio que en sus inicios fue muy difícil porque hubieron recusaciones de las partes y teníamos que haber empezado el juicio en su tiempo, pero fue difícil llevar a cabo por esas circunstancias, que no es común, o sea, que es común en tribunales, Mm. pero sí se pudo llevar a cabo. Llevó mucho tiempo recibir la declaración de los testigos, indígenas en su mayoría, y también técnicos que hicieron los estudios con respecto a los documentos y al movimiento del dinero. Doctora, en Y este sí se caso, entregaron muebles, mm, hacían una operación así como de montar, sacar fotos en una parcialidad y colchones, con la ayuda de la Secretaría de Emergencia Nacional, el CEN, y después eso se volvía a llevar a otra parcialidad, se sacaba fotos y luego desaparecían otra vez. Ese era el modus operandi. mm. Y Doctora, la suma de dinero astronómica que estaba en el doctora, en este banco. caso también ustedes, según estaba mirando también los antecedentes del caso, habían resuelto la inhabilitación.
para ocupar cargos públicos. Sí. Sí, así mismo. Se le condenó a las personas por penas principales y también se le aplica multas, creo que era 50 días multas en el caso de él, del señor Kesnel, que debía depositar en una cuenta en el Banco Nacional de Fomento la inhabilitación para ocupar cargos públicos y obviamente las costas del juicio. Doctora, en este caso también veo, como mencionaste, de que se les ha impuesto también una multa por litigante de mala fe. Esto por la cantidad de veces que no se pudo realizar el juicio oral. Así mismo, Mm. específicamente al señor Rubén Darío Kesnel Velázquez, que es lo que recuerdo bien. Esta sentencia creo que es del año 2018. 2018. En agosto aparentemente terminamos el juicio, no estoy recordando bien y no tengo en mi poder la sentencia. Quizá algún memorando de juicio, pero como tengo recuerdo de lo que había ocurrido, entonces eso es lo que le estoy relatando, señora Perla. Doctora, muchísimas Solo gracias. a él se le aplicó la Solamente a multa él. por litigación de mala fe, solo a él. Ya. Este juicio, doctora, también llevó mucho tiempo su desarrollo, ¿verdad? Sí, así mismo. Yo no recuerdo, creo que iniciamos probablemente no recuerdo la fecha del inicio del juicio, pero nos llevó muchísimo tiempo su culminación porque era un juicio muy largo y complejo y además nosotros teníamos otras causas a las cuales dedicarnos porque éramos constantemente además recusados. Entonces cuando volví al juicio, yo creo que empezamos en marzo el juicio, estoy casi segura que ya en la octava suspensión o séptima, octava suspensión logramos llevar adelante ese día fijado para el mes de marzo. Doctora, también veo que usted había dado los argumentos de la decisión del tribunal en guaraní. Sí, porque teníamos muchos asistentes en esa fecha distribuidos en sala cuando eso se podía asistir, el público podía asistir, y muchas parcialidades indígenas. Y las declaraciones testificales de ellos habían sido un poco tocantes en el sentido de que es un pueblo olvidado, que reclamaba sus reivindicaciones que no eran muchas. Y además ya esto fue objeto de una sentencia internacional que se le aplicó al Estado paraguayo y otra vez lo que estaba destinado a ellos fue mal utilizado o desviado. Entonces ellos habían solicitado al momento de las últimas palabras, como corresponde en el Código Procesal Penal, se pusieron de pie y dos de ellos solicitaron que se haga justicia en el sentido jurídico y social en su lenguaje guaraní. Entonces expliqué yo para ellos, porque de eso se trata también el acceso a la justicia y la humanización, de que el ciudadano que reclama comprenda cuál es la decisión que se ha tomado en cuanto a su reclamo, la decisión judicial y social para ellos específicamente. Aquí también estamos, doctora, en compañía de Raúl Ramírez. Estamos hablando con la doctora María Luz Raúl. Sí, sobre el caso de Rubén Darío Kesnel. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Raúl? ¿Cómo le va? Muy bien. Sí, justamente ahora vimos que la Corte confirmó el fallo por decisión directa, ya que anuló el fallo del Tribunal de Apelación. Sí, no había seguido el derrotero del juicio porque como no es mi presidencia, no tuve constancia de si bajó y en qué condiciones bajó de la Cámara. Ahora la Sala Penal de la Corte resolvió casar la resolución de segunda instancia, ¿verdad?, que había confirmado el juicio, pero por decisión directa ratificó la resolución de ustedes, doctora. Qué bueno, qué bien. Entonces se hizo justicia en forma completa para esa sufrida comunidad. Nosotros vimos las fotografías y los videos y escuchamos el reclamo de ellos, que es lo que permite la inmediatez
para un jugador ver de frente el sentimiento que le rodea a un representante de un pueblo olvidado como el de los indígenas, como le acaba de decir a Perla. Me agrada la noticia. Doctora, muchísimas gracias por este contacto muy amable. Muy amable, doctora. A ustedes, cuando gusten. Te informó PDS Radio TV Digital. La jueza María Luz Martínez, quien integró este tribunal de sentencia, integrado por los jueces Daniel Ferro y Víctor Alfieri, la llamamos a ella porque ella fue la magistrada que había dado los argumentos de la decisión del tribunal de sentencia y lo había hecho en guaraní, este juicio que se había desarrollado en agosto del año 2018, Raúl. Sí, exactamente, un juicio bastante, recuerdo que fue uno de los juicios bastante seguidos por la opinión pública, teniendo en cuenta el monto del perjuicio, teniendo en cuenta también que era un ex titular de la institución,